buenos días. El día de hoy estamos con el licenciado Diego Monraz, secretario de Transporte del Estado de Jalisco, y lo invitamos a que nos platique qué es lo que ha hecho el Estado de Jalisco que ha sido tan importante y que ha sido referente en México con todo el desarrollo que están implementando desde el año pasado en tiempos de pandemia y que ahora se consolida con la primera flota de autobuses eléctricos en México. 100 buses eléctricos que se dice fácil, pero que ha sido un ejemplo para todo el país. Entonces le damos la bienvenida a Diego y adelante, Diego, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Un saludo a todos los interesados de la comunidad de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Agradeciendo esta oportunidad de compartir, ya que en este gremio, los que hemos estado en el transporte y la movilidad en nuestro país, en Latinoamérica, hemos aprendido a compartir y a aprender de las experiencias mutuas. El Estado de Jalisco hoy vive un momento afortunado en su área metropolitana de Guadalajara, pero también en sus ciudades medias, donde el transporte público se ha visto transformado, se ha visto modificado sustancialmente en su forma de prestar el servicio. Y digo sustancialmente porque desde las entrañas, desde el modelo ha sido cambiado. Muchos años estuvimos varios interesados en el transporte público hablando de la migración del hombre camión a la ruta empresa. Habíamos estado escuchando cómo se resolvían muchos temas de la movilidad a través del sistema de pago único con tecnología y también de la articulación de la electromovilidad y las demás modalidades de movilidad en la ciudad estructuradas hacia un mismo fin. Todo esto suena añorante. Hace años era una añorancia de muchos de nosotros. Sin embargo, ahora en el área metropolitana de Guadalajara, que es la segunda zona urbana más grande del país, con más de 5,5 millones de habitantes, hemos estado viviendo y experimentando cómo sí es posible retos que, aunque no son sencillos, resultan siempre complejos cuando hay voluntad política, cuando hay capacidad técnica y cuando se alinean los astros, como en algunas otras ciudades de Latinoamérica ha sucedido, empiezan a pasar cosas. El transporte público, hace apenas 3 años que comenzó la actual administración del gobernador Enrique Alfaro, era 90% hombre camión. Y de ese 90%, la mitad estaba irregular en sus documentos, pero también en su flota. Tenían flotas obsoletas, fuera de norma, y una total incertidumbre jurídica por no tener sus concesiones y permisos al corriente, y un desorden en los derroteros y en las rutas de la ciudad. Nos tocó desde ese momento empezar a reconstruir esos cimientos, porque también los cimientos se llegan a dañar cuando hay desinterés en el tema de la movilidad del transporte. Y los cimientos no se ven, la ciudadanía, el usuario no nota cuando los actores de la movilidad, los transportistas y las autoridades empiezan a reconstruir cimientos, pero así se tuvo que hacer en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán y en Tepatitlán, que son las 4 ciudades del estado que tienen sistemas de transporte público. Y al día de hoy podemos confirmar, Nicolás, que no solamente ya el 100% de las rutas de transporte público se convirtieron en rutas empresas, sino que también el 100% de las unidades, de las más de 5,500 unidades que prestan servicio todos los días como transporte público en el estado, ya cuentan con un sistema de pago electrónico unificado. Y unificado no quiere decir de la misma marca. Nosotros dimos la libertad para que el transportista, el empresario, escogiera la empresa de su elección, pero sí con la misma plataforma tecnológica en términos de comunicación entre ellas. Hoy, con una sola tarjeta de pago electrónico, te puedes subir al tren eléctrico de la ciudad, línea 1, 2 y la recientemente inaugurada línea 3. Y también con esa misma tarjeta te puedes bajar a cualquiera de las 160 rutas, empresas que circulan en el área metropolitana de Guadalajara. Y también te puedes subir a la bici pública, a Mi Bici, el programa de bici pública metropolitano de Guadalajara. Y si te trasladas a Puerto Vallarta, te puedes subir con la misma tarjeta a la ruta empresa de Puerto Vallarta
y de Tepatitlán y de Ciudad Guzmán. O sea, ese anhelado sueño ya en Jalisco, en Guadalajara, es una realidad. ¿Qué beneficia tener un sistema de pago electrónico? Nosotros ya lo vemos. A un usuario que tiene descuentos en transbordos, ya empieza a tener descuentos cuando utiliza el pago electrónico de un sistema BRT, del macrobús llamado en Guadalajara, hacia el tren ligero, 50% de descuento, y acceso integrado sin costo entre las 3 líneas de tren ligero, así como 50% de descuento en sus alimentadoras del sistema de tren eléctrico de Guadalajara, pero también con esa misma tarjeta ya evita manejar el cambio, buscar las monedas de 50 centavos, el latoso problema de que las alcancías o que el despachador no te dio bien el cambio. Bueno, con el pago electrónico se administran mejor los cambios, y en esta primera etapa, donde ya tenemos más de 900 puntos de recarga en estas 4 ciudades, pues ya es muy fácil acceder 24 horas al día a estos puntos de carga electrónica en las tiendas OXXO. Y ahí el sistema ya está conformado, está consolidado. Vamos a cumplir apenas un año de que se instaló el sistema de pago electrónico unificado estatal, el primero en el país que en todo un estado funciona con una sola tarjeta las 3 modalidades de transporte público, tanto el transporte masivo como el colectivo, como el sistema de bici pública. Y crecimos del 5% que se utilizaba solamente cuando era solo el tren ligero, al 25% de todos los usuarios del transporte público en nuestro estado. En tan solo un año, el crecimiento fue exponencial y esperamos cerrar este año superando el 35, casi 40% de usuarios. ¿Por qué lo decimos? Porque la tendencia sigue a la alza, o sea, el usuario lo recibe bien, lo agradece, le beneficia, le sirve, se hace un pago más higiénico. Ahora hablando en términos también de COVID, ya no hay contacto entre las manos, nadie con nadie. El operador se concentra solo en operar su unidad, haciéndolo también de manera más segura. Y también evitamos asaltos, porque ¿quién no ha visto cómo llegan a asaltar la marimba, las monedas de una unidad de transporte público colectivo? Eso en Jalisco ya no sucede. Ya no hay marimbas, ya el operador no maneja dinero, se queda en alcancías resguardadas, y el sistema se ha vuelto mucho más seguro. Hay menos asaltos arriba del transporte público por la tentación de llegar a asaltar al operador y después a los usuarios. En fin, hay una gran cantidad de beneficios que apenas empezamos a sentir, y sabemos que vienen más, porque ya con un sistema de pago electrónico, entonces también estamos hablando de un fideicomiso que recoge todo el dinero electrónico de los usuarios y de las rutas empresas, y después con toda agilidad y transparencia a través de un fideicomiso que está operado por FIMPE, que es un organismo de la banca para dispersión de recursos, le llega a cada quien lo que le corresponde. No se pierde un centavo, y desde el nuevo fideicomiso que firmamos con todos los representantes de las rutas empresa es mucho más ágil. ¿Qué sigue después? Pues tendríamos que hablar ya, ahora sí, de la famosa tarifa indexada, la que no requiere de aumentos dolorosos para el usuario, porque políticamente tardan los gobiernos, las autoridades en poder aceptar un alza de tarifa. Nunca hay un momento adecuado para subir la tarifa del transporte público. Sin embargo, el transporte público requiere tener economías actualizadas. Es por eso que ahora ya con el sistema de pago electrónico vamos a poder empezar a analizar la indexación de centavos de manera más ordenada, más transparente, ajustándose a las necesidades de las economías de las ciudades. Esto es solamente el tema de ruta empresa, pago electrónico, fideicomiso, etcétera. Pero eran las bases. Si no hacíamos esto, sabíamos que no íbamos a poder mejorar sustancialmente el transporte. Aquí todavía no hemos hablado de la flota, de las unidades, que luego es aparentemente lo primero y casi único que ve el usuario. Hay usuarios que ven un camión nuevo, bonito, y dicen, este es un buen transporte. Pero cuando resulta caro, peligroso, contaminante o con un modelo de operación poco eficiente, pues ya no resulta tan atractivo.
El gobernador Enrique Alfaro lo que nos pidió es, primero, reconstruyamos los cimientos, recompongamos lo administrativo y jurídico, todas las entrañas internas del sistema, ponerlas en orden y hagamos un modelo más novedoso y más eficiente. Ya llevamos un año en la etapa más lúdica, más visual, que es el cambio de unidades, con un nuevo estándar de unidades que hicimos a través de la norma técnica 2020 del transporte público en sus unidades. Ahora, desde el 2020 y ahora en el 21, estamos recibiendo casi 1,100 unidades nuevas, y no solamente nuevas de modelo, sino también con nuevas especificaciones, que algunas no las ve el usuario, pero sí las siente, como por ejemplo, accesibilidad universal, pisos bajos o rampas en el 100% de las unidades. Accesibilidad universal porque también tienen apoyo en lectura braille y también parlantes para informar al usuario, con unidades que cuentan con suspensión neumática y transmisión automática, pero también con unidades de piso alto que puedan entrar a los terrenos, a los pisos que son más complicados para la entrada de una unidad de transporte público. O sea, que ya cada una de las 180 rutas del estado tiene una especificación técnica del tipo de unidad que debe de tener. No es lo mismo una calzada de pisos de concreto totalmente lisos a subir a una semimontaña donde hay zonas habitacionales y que hay que ir a prestar el servicio. Cada ruta, su tipo de unidad en tamaño y en especificaciones, y como elevamos el nivel de características para dar mayores beneficios de confort y de seguridad al usuario, también hubo un apoyo del Estado, porque no todo es escribir en el libro el mundo ideal del transporte y la movilidad, sino hay los recursos con qué hacerlo. Una tarifa que en la pasada administración dejaron 6 años sin actualizar. Nos costó trabajo aceptar la actualización que nos dejaron en los últimos días de la pasada administración porque la gente no entendía por qué iban a tener que pagar más si no se veían las mejoras. Hoy se empiezan a ver las mejoras, pero también tuvimos que dar un apoyo a los transportistas en donde el gobierno del estado logró hacer un fondo multianual donde tan solo en el año 2020 fue de 590 millones de pesos para pagar enganches que elevaran el nivel de especificación de las unidades de acuerdo también a un modelo financiero. No era darle dinero al transportista, de hecho se pagó directo a la armadora que escogió el transportista, pero con las especificaciones que marcó el gobierno. ¿Ok? Eso empieza a marcar ya algunas diferencias, y más allá de un incentivo para que el transportista mejorara las unidades, fue una obligación en donde el Estado, con los impuestos ciudadanos, desde luego, está regresándole a la ciudadanía un servicio que ahora sí, en su estructura interna, en su parte operacional y hoy en sus instalaciones, es mucho más confortable, más seguro, más funcional. Hasta aquí vamos con la parte de la renovación y reconstrucción del modelo de transporte, digamos todavía en términos de autobuses, algunos de diésel, Euro 5, y también una flota importante, casi una tercera parte de los autobuses fueron a gas natural. Querido Diego, una pregunta, y parece muy sencillo lo que has platicado, pero implicó romper paradigmas, tener retos y oportunidades que ustedes las materializaron, pero ¿cuál fue el principal obstáculo por parte de alguna de las partes que estuvieran involucradas? Ya fuera autoridad, tú acabas de decir una parte importante, la voluntad política del gobernador, la experiencia que tienen técnicamente ustedes hablando, dejan a un lado el aspecto político y se dedican más al tema técnico para la mejora del transporte. Pero ¿cuáles fueron esos grandes paradigmas que tuvieron que romper con los operadores? ¿Cómo pudieron conseguir financiamiento para esta renovación que no es fácil, que como tú bien comentas son millones de pesos que se tienen que invertir y transparentar para una mejora en el transporte? Pero platícanos cuáles fueron esos retos que tuviste, porque hay que recalcar que todo lo que tú estás platicando se ha hecho durante el tiempo de pandemia.
no es únicamente en 2 o 3 años anteriores, es a partir del año 2020 empezó todo este procedimiento que tú bien acabas de señalar y que todavía no acaba. Así es. Yo creo que el mayor reto de fondo es la confianza, Nicolás? La confianza entre autoridades y transportistas concesionarios, y también la confianza entre ciudadanos y autoridades y transportistas. Nadie confiaba en nadie, porque pasamos 6 años en donde la trampa, el engaño, los negocios oscuros eh, marcaron un nivel de desconfianza muy profundo, señalamientos de todos contra todos. Por eso fue que nos encontramos hace 3 años el transporte tan destruido, pero sobre todo destruido en su confianza. Y yo he aprendido de una frase de un amigo que adaptó de otra frase mayor que decía que no hay camino para la confianza es el camino. Nosotros empezamos planteando técnicamente lo que debía de ser y también haciendo los compromisos de lo que a cada quien le correspondía. No era de una sola de las partes. El Estado, el gobierno tenía que hacer su parte. Primero, dejando de manipular a los transportistas para obtener beneficios personales de negocio de algunos. Segundo, demostrándole a la ciudadanía que las reglas iban a ser claras y que los plazos y compromisos se tenían que cumplir. Se han cumplido todos. Los pasos que hemos ido dando, aunque parecerían, como bien dices, imposibles o muy complicados, porque en tan solo un año pretender la regularización del 100% del transporte que nos encontramos y hacerlos a todos ruta empresa, suena sencillo, pero son miles de hombres camión con una historia muy complicada. Pero repito, la base de todo esto es la confianza. Segundo, sí, técnicamente plantear las cosas, tanto con el ingeniero Amílcar López, que es un director general de transporte, ingeniero en transporte especializado en este tema, como todo nuestro equipo técnico y con el apoyo del IMEPLAN, donde también tenemos excelentes técnicos, así como de la coordinación de gestión del territorio, en donde todos alineados en los mismos objetivos, pero siguiendo un plan de trabajo 100% técnico, logramos dar esos pasos. Ya no volviendo a engañar a nadie, ya no volviendo a faltar a la palabra y a la confianza de los actores, porque aquí hay muchos actores, la opinión pública, los transportistas, los funcionarios y sobre todo casi 8 millones de ciudadanos en donde en el área metropolitana de Guadalajara y las ciudades medias se llevan a cabo alrededor de 3 millones de viajes. No era sencillo convencerlos de que ahora sí iba en serio. Y empezamos a dar pasos y con creatividad buscamos los recursos. Esos recursos que siempre todos pedimos y aspiramos y que difícilmente llegan y a veces los andamos buscando de donde no van a llegar y en ocasiones se pierden proyectos por la falta de ellos. En esta ocasión se buscó y se confeccionó una bolsa que no son impuestos y que no representaban tampoco deuda. Nos fuimos al fondo, al fideicomiso que maneja el programa de fotoinfracción en el área metropolitana de Guadalajara y que también en años pasados fue cuestionado por su mal manejo y sobre todo su mal vocacionamiento. Ahora el vocacionamiento es que el que ocasiona infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial de todos están pagando la mejora del transporte público. Los que en vehículos particulares cometen infracciones, no los bien portados, no los que simplemente se mueven por la ciudad, sino los que ocasionan altos riesgos a la ciudadanía y son infraccionados con un equipo de fotoinfracción debidamente operando, están pagando estos fondos. Estamos hablando de 500 millones de pesos al año que pagan tanto el servicio de fotoinfracción como este tipo de políticas públicas y que en el año 2020 se llamó renovación de flota y que en el 2021 va a ser otra vez para renovación de flota, pero también está invirtiéndose ese recurso en el equipamiento del sistema de cobro electrónico del macro periférico. Es el nuevo BRT, el nuevo macrobús de Guadalajara, por cierto, el más grande del país, que va a tener más de 300,000 usuarios en su sistema por día y que en este corredor de 42 kilómetros
se está instalando un sistema de recaudo pagado también con las infracciones de los infractores. En fin, Nicolás, esta decisión también del gobernador Alfaro creemos que fue también muy acertada porque se están invirtiendo en políticas públicas para tener una ciudad más sustentable y más inteligente, las famosas Smart Cities, que también todos estamos aspirando y empujando a ello, de infracciones de infractores, o sea, no de impuestos, no de deuda, y no solamente de estirar la mano al gobierno federal esperando que algún día haya una política pública nacional que oriente recursos públicos. Sería lo ideal. Sigamos empujando hacia eso. Yo sí creo que algún día este país va a tener una política pública de movilidad sustentable y de seguridad vial. Estamos a punto de conseguir la ley y después de esto tendremos que tener una política pública con recursos y fondos especializados, algo tan importante, tan trascendente para la vida de todos y sobre todo de la gente con menos recursos, como es tener una movilidad y un transporte más digno, más seguro, más accesible para todos. Querido Diego, acabas de tocar dos temas importantísimos. Uno, la inclusión de las personas independientemente de su economía, porque el transporte público tiene que ser inclusivo. Y el otro tema que tú abordaste que es importantísimo, el tema de seguridad. El tema donde al momento que tú acabas con la guerra del centavo que se conoce por la competencia del pasajero en los sistemas del hombre camión, aquí tú, por lo mismo que tú entendemos, disminuyes el número de siniestralidad, de accidentes y hace que la gente se sienta más segura en el transporte público y lo ocupe. Es importantísimo lo que tú acabas de señalar. Y aparte, los beneficios medioambientales, porque al momento que sacas flota o sobre oferta que tienes de unidades, tienes oportunidad de mejorar el servicio. ¿Cómo lo que tú acabas de señalar, la población lo ha asimilado, lo ha cuidado en ese sentido? Porque al momento que tienes un buen servicio público de transporte, ocasiona que la gente deje el auto particular, cambie un poco el transporte público a esa intermodalidad que tú señalas en un principio. ¿Cómo lo has notado? ¿Cómo lo has notado en Guadalajara? Mira, el cambio estructural es bien importante para reducir la accidentalidad relacionada al transporte público. En Jalisco tenemos años padeciendo de la estadística tan lamentable que hay alrededor del transporte público. Y digo alrededor porque no siempre es por responsabilidad o culpa del transporte público, sino de muchos temas como diseño de ciudad, etcétera. Pero si hay un tema que cuando tú eliminas la competencia del centavo en el hombre camión, al migrar a ruta empresa se empieza a notar. Y las estadísticas no mienten. El último año de la pasada administración hubo 46 víctimas fatales relacionadas al transporte público en la ciudad en el año. En el primer año que empezamos a migrar a ruta empresa y que también mejoramos el sistema de supervisión, bajamos a 30. Hubo una reducción importantísima que luego no faltó quien dijera, no, bueno, pero va a volver a subir, fue casuístico, fue accidental, eso fue suerte. Lo volvimos a bajar al año siguiente, a 26 accidentes con víctimas fatales. Y estoy seguro que este año deberá de volver a bajar. Y cuando entran las unidades, deberá de volver a bajar. Nuestra visión es visión cero. Buscar cero fatalidades en cada tipo de modalidad, en cada tipo de transporte público. Y estamos haciéndolo con medición porque lo que no se mide no se mejora. Entonces nosotros hacemos revisiones y mediciones diarias y acumulamos días con 0 víctimas. Hemos llegado a 90 días consecutivos sin una sola víctima fatal relacionada al transporte público. Esto a nosotros nos señala que este es el camino, que esta es la ruta que debemos de seguir y que desde luego mejora muchísimo cuando se evita la competencia de la guerra del centavo del hombre camión, pero también cuando se cambia el tipo de unidades y también cuando se hace una supervisión de policía vial especializada en transporte público que no busca la mordidita, el caminito ese que conocemos mucho en México, sino que busca de verdad marcar los límites y el cuidado que debe de tener un operador. El modelo de ruta empresa debe de tratar también mejor al operador del transporte, al chofer, ese eslabón que a veces tenemos tan olvidado, tan satanizado en ocasiones, pero que se convierte en un elemento clave
sin choferes y operadores del transporte público mentalmente más tranquilos, con menos estrés, que no manejen el dinero, que no estén tan distraídos como era el modelo del hombre camión, pues no podríamos nosotros tampoco mejorar esto. Pero desde luego que la seguridad vial en todas las modalidades, pero particularmente en el transporte público, es clave para todas las tomas de decisiones. Las unidades que estamos adquiriendo ahora, todas tienen componentes que mejoran la seguridad vial. Oye, una pregunta, porque mucha gente considera la inversión en tecnología para la mejora de la operación del sistema, para disminución de accidentes, para la mejor operación en general de las unidades. Este costo de inversión es muy elevado para poder tener un margen, por ejemplo, considerado para que los transportistas no tengan miedo a esta inversión. A ver, cuando nosotros elevamos y cambiamos la norma técnica para tener mejores unidades en todas estas líneas estratégicas de seguridad vial, de reducción de emisiones contaminantes, de confort para el usuario y de accesibilidad universal. Lo dejaría en esos 4 prioritarios ejes. Desde luego sabíamos que esto iba a tener un costo y una inversión, pero a la hora que diseñamos las rutas, junto con su flota, se tuvo especial cuidado para que fueran sostenibles. Ya lo vimos también hace unos años aquí en Jalisco, en la pasada administración, que los obligaron a comprar un tipo de unidad que por su tamaño, su costo y sobrecosto que curiosamente tuvieron, los obligaron a comprarlas en cantidad errónea y en especificación también equivocada, tronaron, ya quebraron esas rutas, tuvieron que entregarse a los acreedores. No queremos nosotros provocar el quiebre de las economías del transporte público porque no estaríamos beneficiando a nadie, estaríamos de hecho poniendo en riesgo el traslado de las personas. Por eso es que se hace un modelo en donde, de acuerdo al aforo esperado, a la demanda esperada, se calibra la cantidad de unidades, el tipo de unidad, y aunque había una tendencia, tú lo viviste también cuando el hombre camión se sentía más exitoso teniendo más unidades y no siendo más eficiente, tuvimos que parar eso, porque llegaban transportistas que decían, no es que yo tenía 60 unidades en mi ruta, ahora quiero tener 65. Y les dijimos, no, tú con 45 funcionas bien. Pero ¿cómo? Voy a perder camiones. Que no te importe que pierdas camiones. Haciendo una buena frecuencia, teniendo un tipo de unidad adecuada y en ocasiones hasta recortando tu ruta vas a ser más eficiente. Anteriormente se creía que rutas largas o cantidad de unidades significaba éxito económico de la ruta. Y puede ser lo contrario. El buen diseño, la buena planeación, la buena confección de cada ruta, de acuerdo a la cantidad de kilómetros, la cantidad de usuarios y el tipo de unidad, bien planeado, no tienen por qué convertirse en un problema económico al hacer estas inversiones. Pero cada ruta se confecciona de manera individual y debe de haber mucha comunicación entre autoridades y transportistas para que técnicamente se decida eso. Y después se pueden hacer ajustes porque también nadie es infalible. Puede haber calibraciones en el camino para ajustar 1 o 2 unidades más o 1 o 2 unidades menos. Ahí es en donde la transparencia y sobre todo basándose en elementos técnicos financieros, logramos tener economías sanas en el transporte. Bien, muy interesante lo que estás planteando. Y ahora ya nos quedan unos poquitos minutitos para hablar del tema que ha impresionado a México, el tema de 100 unidades nuevas eléctricas, Sunwind. Dinos cómo dieron el paso a la electromovilidad en Jalisco. Mira, la electromovilidad en Jalisco se toma como una decisión de política pública, como un deber ser, como una vocación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que aparte él encabeza en la Alianza de Gobernadores la agenda de cambio climático. Es un convencido del tema. Decidimos iniciar la electromovilidad en el transporte público de autobuses 100% eléctricos, sin catenaria, o sea, no son trolebuses, porque luego hay quien se confunde con las modalidades,
sino que es la primera ruta completa de autobuses 100% eléctricos y que aparte se convierte en una ruta alimentadora del sistema macroperiférico, de este gran proyecto que en un par de meses entrará en funcionamiento, que por cierto tiene la ciclovía más grande del país acompañándolo de manera bidireccional en cada vía y que tiene también varios componentes de renovación urbana y de mejora en el medio ambiente y su masa verde. Pero bueno, la política pública del transporte y la movilidad no puede ir lejana de la política de medio ambiente, de descarbonización, de reducción de emisiones contaminantes. Deben de ir de la mano, deben de ir juntas. Y por eso es que aquí en Jalisco, tanto la entrada de 166 unidades a gas natural en este mes, más la entrada de la primera ruta 100% eléctrica con 38 unidades que van a estar complementando el gran proyecto de macroperiférico, ya llegaron a Guadalajara y ya es una realidad. Estamos en la semana de capacitación a los operadores, de aprendizaje, porque hay que aprender de estas unidades sí son un poco diferentes a las de diésel y de gas natural. Y sobre todo que vamos a empezar a hacer pruebas ya en el corredor para definir todos los últimos detalles. Son autobuses chinos, todos sabemos que en China es el máximo fabricante de electromovilidad del mundo y están llegando por primera vez a México. Ofrecemos que este ejercicio de aprendizaje, que también lo vemos como una prueba de aprendizaje, pueda servir a todo el país, pero sobre todo queremos probar el cómo sí la electromovilidad es posible en nuestro país. La va a operar el organismo público del sistema de tren eléctrico de la ciudad por su experiencia en electromovilidad de hace 32 años, pero también por su capacidad y respaldo técnico y financiero. Hoy en día sería muy complicado pedirle a un concesionario que con las tarifas que tenemos y el tipo de transporte en la ciudad pudiera entrar a buses eléctricos. Pero queremos servir de laboratorio para que a partir de cómo lo hagamos desde el Estado, no descartemos que próximamente algunos transportistas con algún tipo de incentivo y de financiamiento pudiera también migrar a la electromovilidad de autobuses 100% eléctricos. Podríamos platicar muchísimo tiempo con ustedes acerca del avance que han tenido de movilidad, porque hablan también de integración de movilidad eléctrica, movilidad convencional, movilidad activa, y es un ejemplo para el país y es por eso que es importante dar a conocer esos avances que ustedes han hecho en la entidad de Jalisco. Pero ¿cuál sería tu última reflexión, querido Diego, en relación a cómo ves el futuro de Jalisco en temas de transporte a corto, mediano plazo? Bueno, primero quiero partir por reconocer que estos avances también han tenido un acompañamiento de organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales. Nos han acompañado y apoyado y nosotros con nuestra vocación de siempre dejarnos ayudar por quienes saben de esto y por quienes empujan este tipo de políticas, nos ha funcionado bastante, que tanto gobiernos como transportistas, yo recomendaría se dejen ayudar, tanto la Embajada Británica, GIZ, C40, ahora recientemente también, digo, durante estos 3 años con WRI, pero con varias organizaciones más donde también la comunicación y conocimiento que organizaciones como la de ustedes con AMTM, así como con la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad nos han servido bastantes. Con ese empuje, con ese acompañamiento, ese arropamiento, en los próximos 3 años que le restan todavía a la administración del gobierno del Estado de Jalisco, esperemos que sigamos acopiando conocimiento, que sigamos mejorando y calibrando nuestros sistemas. Y yo sí veo más rutas de electromovilidad en Jalisco y en el área metropolitana de Guadalajara para los próximos 3 años. Vamos por la primera, pero no por la única. Y también estaremos viendo cómo el pago bancarizado electrónico en el transporte público se dará a cabo. Ese es otro proyecto que traemos. Y posteriormente también integrar a las plataformas de vehículos tipo Uber, que también queremos integrarlos a esta modalidad. Viene mucho trabajo todavía, Nicolás, y con el acompañamiento y aprendizaje que hacemos juntos, yo creo que entre todos en México seguiremos teniendo
eso que hemos aspirado tanto, políticas públicas que permanezcan, que trasciendan y que dejen un mejor sistema de transporte público más limpio, más seguro, más accesible para todos. Pues solamente, querido Diego, me queda agradecerte este tiempo que nos regalaste para platicar de los avances que han tenido en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo Jalisco en general, y que sea un referente para todo el país y también para Latinoamérica, puesto que las condiciones son muy similares. Lo único que me queda es agradecerte, mandarte un fuerte abrazo y estar en contacto para nuevos eventos, nuevas actividades que podamos desempeñar de manera conjunta. Gracias, Nicolás, y como siempre estamos a sus órdenes. Los invitamos a Guadalajara, Jalisco, para que conozcan junto con nosotros, y también les damos las gracias por el aprendizaje que hemos recibido de todos ustedes. Que tengan una buena semana. Gracias.